Lectura de la Biblia. Josué. Capítulos 13 al 15. Capítulo 13. Ahora bien, Josué había envejecido y estaba entrado en años. De modo que Jehová le dijo: Has envejecido y estás entrado en años, pero todavía queda mucha tierra por ocupar. Esta es la tierra que queda: todas las regiones de los filisteos y de todos los gesuritas, desde el brazo del Nilo que está al este de Egipto, hasta la frontera de Ecrón, al norte, que se consideraba territorio de los cananeos, incluyendo las regiones de los 5 gobernantes de los filisteos: los gaseos, los asdoditas, los askelonitas, los gititas y los ecronitas; la región de los sabim, al sur; toda la tierra de los cananeos; Meará, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos; la tierra de los gebalitas y todo el Líbano hacia el este, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo-Amat; todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, y todos los sidonios. Yo los expulsaré delante de los israelitas. Tú solamente tienes que repartir la tierra como herencia entre Israel, tal como yo te ordené. Ahora debes repartirles esta tierra como herencia a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Junto con la otra media tribu, los rubenitas y los gaditas tomaron su herencia, la que Moisés les dio al este del Jordán, según lo que les había dado Moisés el siervo de Jehová. Desde Aroer, que está en el borde del valle de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades del rey Sehón de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los ammonitas. También Galaad y el territorio de los gesuritas y de los macatitas, todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salecá. Todo el reino de Og de Basán, quien reinaba en Astarot y Edrei. Él era uno de los últimos Refaim. Moisés los derrotó y los expulsó de allí. Pero los israelitas no expulsaron a los gesuritas ni a los maacatitas, pues Gesur y Maacat viven en medio de Israel hasta el día de hoy. La tribu de los levitas fue la única a la que Moisés no le dio una herencia. Su herencia son las ofrendas hechas con fuego para Jehová, el Dios de Israel, tal como él se lo prometió. Entonces Moisés le dio una herencia a la tribu de los rubenitas, según sus familias, y su territorio se extendía desde Aroer, que está en el borde del valle de Arnón, e incluía la ciudad en medio del valle y toda la meseta junto a Medeba; Hesbón y todos sus pueblos que están en la meseta; Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jas, Kedemot, Mefaat, Kirjataim, Sibma, Seret Sahar, en la montaña del valle, Bet Peor, las laderas de Pisgá, Bet Jesimot, todas las ciudades de la meseta y todo el reino del rey Sehón de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Moisés los derrotó a él y a los jefes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, vasallos de Sehón que vivían en aquella tierra. Balaam, hijo de Beor, el adivino, estaba entre aquellos a los que los israelitas mataron a espada. La frontera de los rubenitas era el Jordán. Ese territorio, junto con sus ciudades y sus poblados, fue la herencia de los rubenitas según sus familias. Además, Moisés le dio una herencia a la tribu de Gad, a los gaditas, según sus familias, y su territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los ammonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispe y Betonim, y desde Maanaim hasta la frontera de Debir. Y en el valle, Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino del rey Sehón de Hesbón, con el Jordán como frontera desde el extremo sur del mar de Kineret, al este del Jordán. Esa fue la herencia de los gaditas según sus familias, con las ciudades y sus poblados. Además, Moisés le dio una herencia a la media tribu de Manasés, a la mitad de la tribu de Manasés, según sus familias. Y su territorio se extendía desde Maanaim y abarcaba todo Basán, todo el reino del rey Og de Basán y todas las aldeas de tiendas de Jair, en Basán, 60 pueblos. Y la mitad de Galaad, así como Astarot y Edrei, las ciudades del reino de Og en Basán, fue para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir según sus familias. Estas fueron las herencias que Moisés les dio en las llanuras desérticas de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero a la tribu de los levitas, Moisés no le dio ninguna herencia. Jehová, el Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo prometió. Capítulo 14. Esto es lo que los israelitas recibieron como herencia en la tierra de Canaán, lo que el sacerdote Eleazar,
Josué hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel les dieron en herencia. La herencia se les asignó por sorteo, tal como Jehová lo había mandado mediante Moisés para las 9 tribus y media. Moisés les había dado su herencia a las otras 2 tribus y media al otro lado del Jordán, y a los levitas no les dio ninguna herencia entre ellas. A los descendientes de José se les contó como 2 tribus, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna parte de la tierra, solo ciudades para que vivieran en ellas y sus campos de pasto para su ganado y sus bienes. Así que los israelitas repartieron la tierra tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces los hombres de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné el kenisita, le dijo: Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, el hombre del Dios verdadero, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea para espiar la tierra, y yo regresé con un informe franco y honesto. Y aunque mis hermanos, los que subieron conmigo, hicieron que el pueblo se acobardara, yo seguí a Jehová mi Dios con todo el corazón. Ese día Moisés juró: La tierra por la que tus pies han andado llegará a ser una herencia permanente para ti y para tus hijos, porque has seguido a Jehová mi Dios con todo el corazón. Y ahora Jehová, tal como lo prometió, me ha mantenido con vida estos 45 años, desde que Jehová le hizo esa promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto. Y hoy sigo aquí, con 85 años, y estoy tan fuerte ahora como el día en que Moisés me envió. Sigo teniendo la misma fuerza que en ese entonces, tanto para la guerra como para otras cosas. Por eso, dame esta región montañosa que Jehová me prometió aquel día. Aunque aquel día tú oíste que allí estaban los Anaquim con grandes ciudades fortificadas, seguro que Jehová estará conmigo y yo los expulsaré, tal como Jehová lo prometió. Así que Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón como herencia. Por eso Hebrón le pertenece a Caleb, hijo de Jefuné el kenisita, como herencia hasta el día de hoy, porque él siguió a Jehová, el Dios de Israel, con todo el corazón. El nombre de Hebrón antes era Kirjat Arba. Arba era el hombre más importante entre los Anaquim. Y dejó de haber guerra en la región. Capítulo 15. La tierra que le tocó a la tribu de Judá, a sus familias, se extendía hasta la frontera de Edom, el desierto de Sin, hasta el Negev en su extremo sur. La frontera sur de ellos comenzaba en el extremo del Mar Salado, a partir de la bahía que da al sur. Se extendía hasta el sur de la subida de Acrabim, seguía hasta Sin, luego subía desde el sur de Cades Barnea, llegaba a Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá. Luego iba hasta Asmón y se extendía hasta el torrente de Egipto, y la frontera terminaba en el mar. Esta era la frontera sur de ellos. La frontera este era el Mar Salado hasta donde termina el Jordán, y la frontera en la esquina norte estaba en la bahía del mar, donde termina el Jordán. La frontera subía hasta Bet-Oglá y pasaba al norte de Bet-Arabá, y la frontera subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. La frontera subía a Debir, en el valle de Acor, y daba la vuelta hacia el norte a Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. Y la frontera seguía hasta las aguas de Ensemes, y terminaba en Enrogel. La frontera subía al valle del hijo de Hinón, a la ladera de los Jebuseos al sur, es decir, Jerusalén. Y la frontera subía a la cima de la montaña al oeste que da hacia el valle de Hinón, en el extremo norte del valle de Refaim. Y la frontera estaba trazada desde la cima de la montaña hasta el manantial de las aguas de Neftoa, y se extendía hasta las ciudades del monte Efrón. Y la frontera estaba trazada hasta Baalá, es decir, Kirjat Jearim. La frontera daba la vuelta desde Baalá hacia el oeste al monte Seir. Seguía hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes, y seguía hasta Timná. Y la frontera se extendía hasta la ladera de Ecrón al norte, y estaba trazada hasta Siquerón, y seguía hasta el monte Baalá, y se extendía hasta Jabneel. La frontera terminaba en el mar. La frontera oeste era la costa del Mar Grande. Estas eran las fronteras que rodeaban el territorio de los descendientes de Judá según sus familias. De acuerdo con la orden que recibió de Jehová, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefuné, una parte entre los descendientes de Judá, Kirjat Arba, es decir, Hebrón. Arba era el padre de Anac. Así que Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac.
Entonces subió de allí a luchar contra los habitantes de Debir. Debir antes se llamaba Kirjat Sefer. Caleb entonces dijo: Al hombre que ataque y conquiste Kirjat Sefer, le daré a mi hija Acsá por esposa. Y Otniel, hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, logró conquistar la ciudad. De modo que Caleb le dio a su hija Acsá por esposa. De camino a la casa, ella le rogó a Otniel que le pidiera al padre de ella un terreno. Entonces ella se bajó del burro en el que iba y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella dijo: Por favor, hazme un regalo como señal de tu bendición. Ya me has dado un terreno en el sur, pero dame también Gulot Maim. Así que él le dio Gulot alto y Gulot bajo. Esta fue la herencia de la tribu de Judá según sus familias. Las ciudades en el extremo sur de la tribu de Judá, hacia la frontera de Edom, eran Cabseel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Azor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adatá y Keriyot Esrón, es decir, Azor, Amam, Sema, Moladá, Azar Gadá, Esmón, Bet-Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisiotías, Baalá, Ijim, Esem, Eltolat, Kesil, Ormá, Siclac, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. Un total de 29 ciudades junto con sus poblados. Las ciudades de la Cefelá eran Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Asecá, Saaraim, Aditaim y Gederá y Gederotaim. 14 ciudades y sus poblados. Senán, Adasá, Migdal-Gat, Dileán, Mispe, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá. 16 ciudades y sus poblados. Libná, Éter, Asán, Iftá, Asná, Nesib, Keilá, Aksib y Maresá. 9 ciudades y sus poblados. Ecrón con sus pueblos dependientes y sus poblados. Desde Ecrón hacia el oeste, todo lo que queda al lado de Asdod y sus poblados. Asdod, sus pueblos dependientes y sus poblados. Gaza, sus pueblos dependientes y sus poblados. Hasta el torrente de Egipto, el mar grande y la región adyacente. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Socó, Daná, Kiryat Saná, es decir, Debir, Anab, Estemó, Anim, Gosén, Olón y Giló. 11 ciudades y sus poblados. Arab, Dumá, Esán, Hanim, Bet-Tapúa, Afecá, Umtá, Kiryat Arba, es decir, Hebrón, y Sior. 9 ciudades y sus poblados. Maón, Carmelo, Sif, Jutá, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Cayín, Gibeá y Timná. 10 ciudades y sus poblados. Alul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón. 6 ciudades y sus poblados. Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim y Rabá. 2 ciudades y sus poblados. En el desierto, Bet-Arabá, Mirín, Secacá, Nibsán, la ciudad de la sal y Engedí. 6 ciudades y sus poblados. En cuanto a los jebuseos que estaban viviendo en Jerusalén, los hombres de Judá no pudieron expulsarlos, así que los jebuseos siguen viviendo con el pueblo de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy.